cámaras que se ven desde aquí pues son prácticamente todas conocidas. Tenemos algunas cámaras nuevas, para mí por lo menos al fondo, y por lo tanto la presentación que voy a hacer de Josué pues prácticamente para todos os va a sonar a repetición. Espero que para los que están más al fondo pues os ayude a conocer quién es la persona que nos va a dar la charla. Entonces, hoy tenemos... Pero que habiendo sitio, podéis venir un poco más adelante que veréis mejor. Sí, casi igual hasta se huelen las setas. Que sois jóvenes, tenéis buena vista, pero habiendo sitio... Bueno. Habiendo sitio, 3 metros más adelante se ven 3 metros mejor la seta. Sí, bueno, pues... el motivo de estas reuniones es pues, crear un poco de ambiente, de necesidad de conocer algo que, bueno, pues en los tiempos que estamos pues, nos gusta pues, tener actividades fuera de lo que es el trabajo y demás. Y la micología, pues entendiendo micología, no en el sentido científico, sino en el sentido de micófago, es decir, comedor de setas. Bueno, o de interés en aprender un poco. Pues, ya, pero casi siempre empezamos comiendo setas y luego preocupándonos. Y si nos miramos en el monte, lo primero que mucha gente pregunta, ¿esta será buena, será mala, la comemos o no la comemos? Pero bueno, de hace bastantes años ya se va viendo mucha afición, no sé a qué puede obedecer, pero lo cierto es que cada vez hay más gente en el monte. No sé si porque a lo mejor hay necesidad de que la actividad de recolección de setas pueda, en cierto modo, aportar algo a la economía de muchas familias o de algunas familias, pero lo cierto es que cada vez en el monte hay más gente recogiendo setas. Sí, pero yo creo que las familias que se dedican al comercio es una minoría respecto a la gente que va por afición. Yo es lo que opino y lo que yo veo, por lo menos en las zonas que yo me muevo. En general es así, sí. Sí, lo que pasa que, por ejemplo, nosotros hemos visto que hay zonas en las que pues eso, hay superpoblación de gente buscando setas y no precisamente con el afán de comerlas, sino de venderlas. Y de hecho, Rumanos. Bueno, rumanos o que sea, pero lo cierto es que periódicamente vas oyendo partes de la Guardia Civil en los que hay partidas de setas que se revisan. Yo hace poco oí habían revisado 5 toneladas de robellones en la zona de Almería. Quiero decir que la gente sale y recoge. Bueno, pues Josué es un bilbaíno porque nació en Bilbao. Sí. Y si no ya sabes que los de Bilbao nacen donde les da la gana. Pero este nació en Bilbao. Este nació en Bilbao. Hace ya 40 años. 41. Bueno, 41. Joder, te quito uno y te quejas. Si es que estoy muy contento con los que tengo, no tengo que ocultarlo. Bueno, de muy joven, a los 4 años, empieza a salir con su padre al monte, que es quien le inculca un poquitín la afición a la micología. A los 8 ya gana un campeonato infantil de Euskadi por identificación de setas. A los 9 organiza su primera exposición de setas en el centro de Castilla y León de Astrabudúa, Vizcaya. A los 11 imparte su primera conferencia sobre setas en el Centro Burgales de Baracaldo. Y de entonces a hoy, además de licenciarse en Biología en la Universidad Pública Vasca y colaborar con dicha institución en el Departamento de Micología Médica, ha tenido tiempo para realizar más de 200 exposiciones micológicas e impartir más de 300 conferencias por toda España y Europa, en países como Italia, Alemania, Holanda, Inglaterra y Francia. Ha colaborado igualmente en más de 50 publicaciones técnicas y viene organizando la exposición micológica de Armedillo, de donde viene ahora,
desde hace más de 30 años. 28. Ah, pues a ver. Así te pareces a los políticos ya. No, perdona, yo digo la verdad, ellos no. Ah, vale, aceptado. Es la diferencia. No puedo exagerar, como buen setero puedo exagerar, pero mentir nunca. Bueno, como de Bilbao también puedes exagerar algo. Sí. Por si no fuera ya bastante extenso su currículum, hay que añadir que a los 11 años y en la identificación de setas fue campeón de España junior y a los 12 de Europa. Es miembro honorífico de las sociedades micológicas de Uribe Costa de Vizcaya y tiene su propia web micológica a la que todos podemos acceder en la dirección, si queréis apuntarla y si no la preguntáis luego, que es http://micologiajosue.galeon.com. A pesar de todo ello, pues todavía le queda tiempo pues, para colaborar activamente con la Asociación Española de Micología, para inculcar su afición y transmitir sus conocimientos micológicos, como anteriormente hizo su padre, a sus dos hijos de 6 y 9 años, ¿no? Que le acompañan regularmente en sus salidas a la naturaleza. Y además le da tiempo pues, para venir, como hoy, a Zarra, a compartir sus conocimientos con todos nosotros y hablarnos de las setas de pinares. Y sin más, Josué Rodríguez Fernández para darnos toda su lección magistral. Yo quería apuntar una cosa, aunque lo dejes para el final, y es que veníamos comentando la superabundancia y cada vez más aparición de cotos. Entonces, ¿se podría de alguna manera, tú que tienes contactos por ahí con las altas esferas, de intentar conseguir una licencia, ya no sé si provincial, regional o nacional, en la que se exigiera mínimamente unos conocimientos, por lo menos para identificar aquellas setas que puedan ser tóxicas o de una toxicidad alta, que luego además nos acarrean gastos de hospitales y demás cosas? Eso te lo dejo. Bueno, voy a comentar ese. Bueno, ese tema, pues sí que se está hablando un poco y se está moviendo. Desde luego yo y algunos otros miembros, a nivel de País Vasco sí que estamos intentando conseguir algo, hacer una legislación un poquito genérica para todo el País Vasco, y una de las cosas que sería, como se hace en Italia, obtener una licencia para recoger. ¿Eso no lo podemos hacer en España? Debería hacerse algo, pero el problema está que en este país el medio ambiente da lo mismo y es más. En el pueblo de Ulzama ellos mismos te ponen ya ecólogos para enseñar los métodos que hay allí. Sí, pero Antonio, ese es un problema. Pero siempre hay otro. pagando, pero Hay claro, otro. siempre que tú pagas. Ahora te imagino aquí en el límite de Rioja, Soria y Zaragoza o Navarra, me da igual. Y tú entras, tienes el pase de un pueblo de Soria, pero casualmente estás en La Rioja. Pero es que no te hace falta, es que tú ahora mismo te vas a Burgos y en Burgos cada pueblo tiene su coto Pues eso, municipal. o sea, te quiero decir yo que tú muchas veces no sabes exactamente. Cada pueblo tiene su Claro, ya tendrás la Rioja también. Donde estuvimos el año pasado, Sí, ahora lo han acotado. en Montalví, lo han acotado. Pero Pero que es que en el terreno que estuvimos hay 6 cotos. Sí, Seis claro. pueblos. Sí, porque está ventosa, está... Sí, sí. Pero bueno, yo lo que voy es a que es algo que pienso que el sector de afición a la micología debiera, no sé de qué manera, presionar, ni sé a quién, o no sé hacia dónde habría que dirigir los tiros para que por lo menos cuando salgas al monte tengas la seguridad de que tú vas cumpliendo toda la normativa y que no te van a meter un palo. Habría que hacer como en caza y pesca y tal, una ley Exacto. para los propósitos y tal.
Bueno, A ver, en Italia, miren, en Italia es muy sencillo. Tú en Italia necesitas una licencia para coger setas. Tienes que pasar un examen. Si no lo apruebas es que eres un peligro. Y te puedes intoxicar o intoxicar a alguien. Y no puedes coger setas. Si te pillan, te crujen bien. Y es más, si luego tú te intoxicas, pagas tú los gastos médicos. Si no, pues no. Sí, bueno, pero da lo mismo. Pero tú vas a tener unos gastos médicos que alguien los va a pagar. No, pero el asunto está en que, como la caza, por ejemplo, la pesca, tú necesitas una licencia y luego necesitas ser socio de un coto o pagar una cuota en un coto para cazar. Pero Pues con las bueno, setas pasaría lo mismo. tendríamos- Bueno, pero relativamente, porque también hay zonas de caza libre. No hay. Pero Si las nosotros, por ejemplo, se puede coger tantas piezas, pues vamos, tal como está hecho... En Navarra no lo sé. Pueden cogerlos. En el País Vasco sí que hay zonas libres y zonas regulares. Perdonar un segundo, este no era el tema de la charla, lo he sacado y le he metido ahí con calzador, pero... No, pero la realidad que habría que tomar alguna medida. Eso es a lo que quería ir. A ver de qué manera podemos, los que estemos un poco metidos en este mundo, de qué manera podríamos activarlo o hacia dónde habría que dirigir los tiros. Mira, yo creo que lo que había que hacer era ir directamente a las altas esferas. Yo igual me propongo, mira, esta semana voy a intentar escribir al Ministerio de Medio Ambiente. Vale, si necesitas firmas, mandas para aquí. que No, te si hace firmamos falta, nosotros. no, si hace falta, pues ya se Y buscaría. las ponemos en los Pues foros. se puede hacer una plataforma de estas online de recogidas de firmas para buscar una regulación micológica a nivel A nivel estatal. nacional, por lo menos a nivel nacional. Sí, otra cosa es luego ya el tema de cotos, que ya es más complicado. Vale, pero Porque si el tienes tema- licencia, Sí. si tienes licencia y tú pagas tu licencia, a lo mejor la relación cotos con la obtención de licencia puede estar relacionada a esos niveles y que tú no tengas que estar pagando en este pueblo y además tener licencia en este pueblo y además tener licencia, sino pagar la licencia y luego ni se encarguen ellos de repartirse el dinero. Y si se puede coger 10 piezas, que sean para todo el El tema mundo. es, sí, Los que lo viven que en del pueblo puede coger Y 300 con kilos. lo que saquen de licencias que se deje un remanente para cuando haya un incendio y lo tengan que pagar, no lo carguen a los demás. Claro. Debería haber una regulación así, vaya. Bueno, oye, Una Josué. última cosilla, simplemente. En cada coto tendrían que tener un servicio de micología por un servicio que tú pagas, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo. y es algo... José, la normativa vigente dice que para comercializar las setas tienen que pasar por una inspección veterinaria. No Y para ahora tú vete, comercializar, no sí, para pero comercializar. tú ahora vete a cualquier mercado y pide el certificado del Pero no veterinario. para comercializar. Vamos a ver, yo me he sacado la licencia hoy para ir mañana a la Poveda. ¿Sí? Yo cojo unas setas, yo quiero un servicio de micología Porque estoy pagando. por un dinero que he pagado. Sí, sí. ¿Dónde está ese servicio? Sí, pero eso a Lo nivel mismo que particular tuyo. yo pago por Pero un es que a coto nivel- en el que a se nivel supone de que voy a comercialización pescar de las truchas, setas, se supone que lo que resulta hay que no son funciona truchas, tampoco. no salmones del Danubio. Es decir, y a mí me van a garantizar, no es que me garanticen, es que el guarda ya se va a preocupar de lo que yo estoy pescando son truchas y no sea otra especie. Es decir, ¿por qué el guarda que está en ese coto y me está cobrando un dinero por ese coto, lo que dice José? ¿Por qué luego no me garantizan que yo voy a mi casa y no me intoxico? Porque yo pago y encima me puedo intoxicar. Porque nadie... Porque escúchame, yo conozco dos guardas de una zona acotada de la provincia de Burgos y no te saben diferenciar un riscalo de un champiñón. Y es así, y te lo digo, y les conozco, y te puedo dar nombres y apellidos. Lo mismo alguno más que te ha salido con gente y No, para nada. Bueno, oye, yo creo que estamos robando tiempo a lo que es la charla en sí. Igual el año que viene tenemos que hacer la charla sobre este tema. O una mesa redonda. Con todos nosotros, Josué Rodríguez, que nos va a hablar de las setas de Pinos y que le paguen. Bueno, pues muchas gracias. Voy a hablar
exclusivamente en pinar. Setas que podemos encontrar en pinar, pero en otros hábitats, y también las que sean exclusivas de pinar, lo voy a recalcar. Por ejemplo, el Agaricus xanthodermus. El Agaricus xanthodermus, el champiñón falso, es una seta bastante problemática porque produce el 70% de las intoxicaciones a nivel nacional. Intoxicaciones leves, pero el 70% de las intoxicaciones con setas se producen con el champiñón falso, con el Agaricus xanthodermus. Y hay que tener mucho cuidado porque es que además es una seta muy abundante. Una seta muy abundante. Cuando brota es abundantísima. Que la gente la confunde con el champiñón, con el Agaricus campestris. ¿Cómo diferenciar el champiñón del xanthoderma? A ver, primero de todo hay que saber qué es un Agaricus. Los Agaricus tienen anillo y tienen las láminas rosadas, que se vuelven negruzcas cuando son adultos. Todos los Agaricus. Anillo y láminas rosadas. Los champiñones comestibles, por ejemplo el campestris, tienden a amarillar ligeramente o enrojecer. El campestris enrojece, no amarilla, pero otros, como las bolas de nieve, tienden a amarillar ligeramente. Pero el xanthodermus, los del grupo del xanthoderma tóxicos, en cuanto le frotamos, vemos cómo se tiñe mucho de amarillo, tienen el pie más alargado, engrosado en la base, y lo dicho, en cuanto le cortamos o le frotamos en cualquier parte, amarillea. Y luego aparte, huele a gas. Igual tiene un olor como a fenol, un olor muy desagradable. Cosa que los champiñones tienen un olor muy fresco, un olor agradable, y las bolas de nieve son olores anisados. Lo dicho, xanthoderma, pie alargado, engrosado, y otra cosa que se me ha olvidado, en vez de ser el sombrero redondito, es un sombrero de forma campanada. Sombrero y bastante irregular, y muchas veces tiene manchas grisáceas en el sombrero. Bastante tóxico, no es una intoxicación grave, pero sí que produce muchas intoxicaciones porque mucha gente lo confunde y es muy abundante. Otro grupo de Agaricus, el Langei, el Agaricus hemorrhoidarius, típico de pinar calizo. Estos, los que enrojecen, no tienen ningún peligro. Champiñón, es decir, también anillo y láminas rosadas, es Agaricus. Si vemos que enrojece, como es el caso de este, vemos que le hemos frotado y enrojece claramente, buenos comestibles. Y el Agaricus langei, el Agaricus hemorrhoidarius, es muy bueno y bastante frecuente en los pinares de esta zona. Otro también abundante por aquí es el Agaricus impudicus, que es menos rojizo, es más parduzco, pero que también enrojece. Y el olor no es tan agradable. ¿Puedo hacer alguna pregunta mientras estás hablando? Sí. También hay otro que es el Sylvaticus, también. Sí. No Y ahora se supone que están sinonimizados el Langei y el Sylvaticus. Se supone, para mí no son iguales. La diferencia fundamental es que el Sylvaticus, el tono del sombrero es parduzco y este siempre es rojizo. Pero los han sinonimizado. Pero los dos enrojecen, este más que el Sylvaticus. Y lo dicho, el Sylvaticus es un tono más marrón rojizo, pero más marrón, tirando a marrón. Y este es siempre un color más anaranjado, rojo anaranjado. Una seta típica de los caminos embarrados de los pinares es la Leude aurantia, el cuenco anaranjado, un buen comestible que se puede comer crudo en ensaladas, es de pequeño tamaño y son pequeños cuenquitos, pequeñas cacerolas que suelen crecer sobre todo en zonas muy embarradas, sobre todo en los caminos, en los pinares. Y cuando brotan suele ser a finales de noviembre, principios de diciembre, enero, y es bastante abundante. Y es buen comestible en ensaladas. En Italia hay una zona, en la zona de Bolzano, preparan licor de pecizas. Y eso, un buen comestible. Inconfundible por su pequeño tamaño, 4 o 5 centímetros de diámetro y totalmente anaranjada. Una manita, la manita gemmata. Las amanitas siempre tienen volva. Esto hay que tenerlo siempre claro. Tienen volva y casi todas las amanitas tienen anillo. Está la gemmata, que es la junquillea.
diríamos que ahora las han sinonimizado, pero para mí son totalmente diferentes. La junquilla pura y dura que suele salir en el sur peninsular es de un color más amarillento y siempre tiene presencia de anillo, y la gemmata, que es la que tenemos por aquí, es color natillas. A mí me recuerdan al color de las natillas y generalmente no suelen tener anillo. La volva es en forma de saco en la base y lo dicho, su color natillas. Ligeramente tóxica. Es una manita ligeramente tóxica y es muy abundante en los pinares, sobre todo durante el invierno, es decir, desde finales de noviembre hasta mediados de febrero suele ser bastante frecuente en pinares y en grupos generosos. Otra manita tóxica que sale en muchos hábitats, pero uno de los más frecuentes es el pinar. En el pinar suele ser bastante abundante, aunque en los abedulares que sale también es una seta muy abundante, los abedulares en los que está presente. La seta de los enanitos, la manita muscaria, es alucinógena porque contiene atropina, nos acelera los ritmos cerebrales y tenemos alucinaciones intensas. A ver, fácilmente reconocible por su volva de amanita que tiene, en este caso es una volva harinosa que se descompone en copos harinosos por encima del sombrero, láminas, pie y anillo totalmente blancos. Que no debemos confundir con la manita cesárea, la reina de las setas, lo del huevo del rey, que así a simple vista son bastante diferentes, pero lo que pasa es que la muscaria muchas veces cuando llueve mucho se deslavan completamente, se deslavan muchísimo y pueden desaparecer esas motas de encima del sombrero y cogen tonalidades más anaranjadas. Yo la semana pasada encontré varios ejemplares muy anaranjados y totalmente limpios de motas. ¿Pero eso no es alguna otra variedad? Bueno, está la aureola, pero la aureola también tiene las motas en el sombrero, pero siempre desde joven la aureola es anaranjada. Pero cuando se deslava la gemmata tiene un tono rojo deslavado tirando a anaranjado. La aureola es naranja del color de las sillas estas. Pero en cambio la muscaria, cuando está muy mojada, tiene a coger el color de la cesárea. Ese color del centro rojizo y el borde más amarillento, más anaranjado. ¿Diferencias? Pues eso, que la volva de la cesárea es grande en forma de saco, la de la muscaria es harinosa y sobre todo el tono del pie, las láminas y el anillo. La muscaria son blancos, pie, láminas y anillo, y en la cesárea es amarillo limón, como se ve muy bien en esta foto. La manita ovoidea, la oronja blanca, también típica de pinares y quejigales calizos, siempre en suelo calizo, considerada tóxica desde hace unos pocos años, y su variedad, la manita próxima, que es igual pero con la volva dorada, la consideran mortal. Esta la consideran tóxica, aunque toda la vida se la ha considerado comestible. Fácilmente reconocible, como es una manita de gran tamaño, una manita que puede pesar 1 kilo sin problema, puede coger 25 o 30 centímetros de diámetro, es bastante esférica y sobre todo esa volva muy grande y te mancha como de harina blanca. Según la tocas te mancha de harina blanca. Suele salir muy enterrada y es bastante abundante, sobre todo en esta zona, en los pinares un poco calizos es bastante frecuente. Tanto en Alepensis como en Pinus nigra, en Silvestris, pero siempre en suelos calizos. Tóxica. Otra manita que podemos encontrar en pinares, pero también en muchos otros hábitats, en robledales, en hayedos, pero en pinares es bastante frecuente encontrar la manita rubescens, la seta vinosa, la seta galdacanesa. Se le llama vinosa porque se mancha de color vino, se mancha de rojo. Como manita que es, no me canso de repetir, tiene anillo y tiene volva. Al ser volva vinosa se descompone en copos encima del sombrero. Esta, su parte baja del pie es de color marrón rojizo, por eso sus copos son marrones rojizos. Y su característica fundamental, que en cualquier sitio en el que la rozamos
la muerden los insectos, la tocamos, la rajamos, se mancha de rojo, su carne se mancha de rojo. En cambio, la tóxica alucinógena Amanita panterina, que está aquí a la derecha, su carne es blanca e inmutable, no se mancha de rojo. Son bastante parecidas, pero lo dicho, la rubescens siempre el pie es de un tono como grisáceo, parduzco, y su carne se mancha de rojo. En cambio, la panterina, su pie siempre es completamente blanco y no se mancha, no cambia de color. La rubescens, buen comestible, pero siempre con precaución de cocinarla bien, porque en crudo puede ser tóxica. La Amanita rubescens. Hay gente que le gusta mucho. A mí no es una seta que me apasione, pero hay gente muy aficionada a la rubescens que les gusta mucho. Pero siempre bien cocinada, porque si no puede resultar tóxica. La Amanita panterina siempre es alucinógena, igual que la muscaria. Una amanita mortal, la Phaloides, esta la podemos encontrar en pinar, aunque no sea su hábitat preferido, pero la podemos encontrar en muchos hábitats, entre ellos el pinar. Encinas, hayedos, robledales, avellano le gusta mucho, el sauce también le gusta, pero el pinar es frecuente, y la que es de pinar suele ser de un tono más amarillento que las de otros hábitats, que es más verde oliva. Pues eso, amanita, tiene anillo y tiene volva. En el caso de la Phaloides, volva grande en forma de saco. Sombrero, lo dicho, tira desde el amarillo verdoso a un amarillo parduzco e incluso a un pardo más pardo que verde, y siempre suele salir en grandes grupos. Cuidado porque se puede confundir con las rúsulas verdosas, por ejemplo con la virescens, con el guibelourdin. Es más, yo recuerdo hace ya unos cuantos años en un hayedo navarro, por la zona de Huarte Arraquín, recuerdo encontrar un setal de Phaloides, todos los pies cortados y los sombreros llevados a casa. A los 3 días salió la noticia de una familia de 4 miembros de Lecumberri que se habían intoxicado con amanitas Phaloides. Te estoy hablando del año, sería el año 98-99. Y había un setal de Phaloides, todos los pies, solo estaban los pies en el setal. Y a los 2-3 días salió esto, te estoy hablando, un sábado, y el lunes o el martes salió la noticia de una familia de 4 miembros de Lecumberri intoxicados por amanitas Phaloides. Esa gente que no tiene ni idea, ¿no? Porque tampoco se parecen. No se parecen tanto. Una de su mínima es muy difícil. A ver, lo que hay que tener claro es las características de las amanitas, que es una carne frágil y tienen volva y tienen anillo. Las rúsulas, la carne es dura, es carne que tiene textura de tiza o de chocolate negro, que lo partimos y es un corte vinoso. En cambio las amanitas se deshilachan. Vamos a partir un pie o un sombrero de una amanita y se deshilachan. Las rúsulas y los lactarios, el corte es limpio. Y no tienen ni anillo ni volva, las rúsulas. Por eso, vamos, que no deberíamos confundirlas. Sí que es verdad que en 2011 hubo 36 muertos en España por amanita Phaloides y 86 trasplantados de hígado, con lo que ello supone para las arcas públicas, porque cada trasplante de hígado supone unos 300.000 euros para las arcas públicas, y 86 trasplantes son unos cuantos. Hubo varias personas que se intoxicaron, pero no se llegaron a morir, y dijeron después, contaron su experiencia y dijeron varios de ellos que las habían cogido por lo bonitas que eran, porque no tenían aspecto de venenoso. Una cosa hay que tener clara, en la naturaleza el color brillante y llamativo suele significar, ojo, que soy peligroso, que los animales para eso son muy listos. Y generalmente todos sabemos las famosas ranas, que son los animales más tóxicos del mundo, las del género Dendrobates, que están en Costa Rica, Honduras, Guatemala, en esas selvas que son de colores muy brillantes, rojos, azules, naranjas. Pues hay otras ranas de mayor tamaño
que ahora no recuerdo cuál es su género, que intentan imitarles los colores anaranjados y los colores azulados y son totalmente inofensivas. ¿Cómo? ¿Por qué lo hacen? Para que los depredadores se piensen que son el otro género de ranas que sí son muy mortales, que son peligrosas. Pues mira, voy a contar una anécdota que nos pasó, creo que vosotros estaríais, nos pasó en Urriain con Gorosti, que sabes que sacábamos las setas, las poníamos en círculo y vino un rebaño de ovejas y de cabras. Y empezaron, claro, dejamos todas las setas en el suelo y nos fuimos hacia donde nos daba la charla y las setas se quedaron solas. Las ovejas llegaron allí, pero les arrimábamos a las faloides y no tocaron ni una. No, los colores llamativos, los animales son... A ver, no son inteligentes los animales y no te saben diferenciar una faloides de una rúsula. No, pero la faloides... Pero ven una seta de un color verde llamativo, y por si acaso la descartan. Un rojo llamativo y por si acaso la descartan. Bueno, ha quedado claro las diferencias entre las amanitas, sobre todo las faloides, y las rúsulas, ¿verdad? Y que, en caso de dudas, setas de colores muy brillantes y llamativos pueden ser tóxicos. Bueno, voy a poner otro ejemplo de la naturaleza. Sabemos todos cuál es la culebra de río, la Anatris maura, que se le llama culebra viperina. La serpiente de río, la culebra de río, que es totalmente inofensiva, su dibujo se parece mucho a la víbora para parecerse a ella, y es más, cuando se siente amenazada, aplasta la cabeza y la hace que ponga forma triangular, para sus depredadores que se piensen que es una víbora, pero es una culebra totalmente inofensiva. Yo creo que todos la hemos visto alguna vez esa culebra, y vemos que además tiene el color, si esa culebra la vemos en medio de un secarral, pensamos que puede ser una víbora. ¿Y por qué lo hace? Para eso, para que la gente, sus depredadores se piensen que es una víbora. Otra manita mortal, la manita verna, esta es primaveral y esta la podemos encontrar en hayedos y en pinares. Esta, solamente hay un caso reconocido de intoxicaciones en la península, que fue hace 4 años en Guipúzcoa, y fue en primavera. Un nicaragüense, creo que era, llegó al trabajo un día ahí en Guipúzcoa y le llega uno del trabajo: mira qué perrechicos he cogido. Eran perrechicos, le enseña a los perrechicos. ¿Y cómo se reconocen los perrechicos? Dice: no te preocupes, no hay problema. Tú vas al monte, y ahora en primavera la única seta blanca que hay en el monte es el perrechico. El tío se fue a un hayedo a las Peñas de Haya, cogió unas amanitas vernas y acabó en el hospital con un trasplante de hígado. Porque el otro lo dijo: el perrechico es la única seta blanca que sale en primavera. Pues la manita verna es blanca, sale en primavera, pero esa manita, como he dicho, tiene su volva, como se ve muy bien en la base, que es este saco, tiene su anillo o restos de anillo y alargado y carne que se deshilacha. No deberíamos confundirla con los champiñones, que también podemos encontrarlos en primavera. ¿Por qué? Porque los champiñones no tienen volva, porque no son una manita, son agaricus, y sus láminas, como hemos dicho antes, son rosadas. Y las amanitas, las láminas siempre son blancas, excepto en una que hemos visto antes, que es la cesárea, que son amarillas. Pero el resto de amanitas, las láminas son blancas. Y siempre tienen volva. Boletus, el edulis. Es el boleto de los buenos, el más buscado en los pinares, aunque también lo vamos a encontrar en hayedos, en robledales, en abedulares, pero en esta zona, sobre todo en La Rioja, Soria, sobre todo la gente va a buscarlos a los pinares. Esta foto es de ayer, por cierto. Que la que tenía puesta me gustaba menos que esta. Esta la saqué ayer y esta mañana la he puesto. Estos son árabes. Conservo la foto, no, conservo. Estos son... La derecha. La derecha con la foto, digo. No, los tres eran...
Ya estaban ahí consejeros. A ver, estos, los que están a la izquierda, estaban más tapados, estaban más enterrados, por eso están más blanquecinos y más pálidos. Y el otro estaba un poco más crecido, pero era el mismo setal. Era el mismo setal. Además me gusta esta foto para que se vea la variedad cromática del edulis. De todas formas, escucha, ahora creo que hay alguna variedad de edulis blanco, completamente blanco, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que esos edulis completamente blancos suelen ser los que están muy tapados y tú, cuando los dejas al sol varios días, se ponen naranjas. Pero le han puesto variedad. Sí, sí, para mí esa variedad... Sí, pero para mí esa variedad no existe como tal. Por lo dicho, porque es que además esos edulis blancos los traes a la exposición y... Sí, sí, claro, se puede ver. Sí, la semilla. O la escarola, tú cierras la escarola y el interior se pone amarillo, bueno, blanco. Pues eso, el edulis, yo creo que todos más o menos lo conocemos, ¿no? Un boleto, muy buen comestible. ¿Cómo diferenciar de otros boletos de su grupo? Sobre todo que la cutícula es una cutícula húmeda. El borde del sombrero a veces tiene una rayita blanca, no siempre es tan visible, pero sobre todo esa cutícula más húmeda que el resto de boletos de su grupo. El pie suele ser poco reticulado, aunque hay ejemplares que nos sorprenden por el retículo que tienen, es decir, la redecilla que tienen marcada, y suele ser el pie de un color como canela, color blanquecino o canela. Muy buen comestible, lo dicho, sale en muchos hábitats y uno de ellos es el pinar. Otro típico de pinar, aunque también lo vamos a encontrar en robledales y hayedos de pH bastante bajo, tanto el edulis como el pinícola, el pinófilus, son de pinar, bueno, de suelo ácido. Pero la diferencia suele ser que el edulis suele salir en un pH bastante ácido, pero no excesivamente, es decir, a partir de un pH 4,5 hasta un pH 6,5, 7, y en cambio el pinícola suele estar en pHs por debajo de 4. Y muy típica es esta foto con los arándanos, que suelen salir en zona con bastante arándano el pinícola. ¿Por qué? Porque el pinícola o pinófilus le gusta el pH bajo, igual que al arándano, que suele salir en pHs en torno a 3,5 o 4. Eso es ácido, ¿no? Ácido. Claro, tan bajo. Sí, sí, pero pH más bajo todavía que el edulis. Hay zonas que suelen salir mezclados, pero es raro, pero porque rondan los pHs 4,5. Y diríamos que es la parte baja del pH del edulis y la parte alta del pH del pinófilus. Es decir, el pinófilus, los que lo cogemos, sobre todo si vamos a la zona esta de Camero, Sierra de la Demanda, sabemos que le gusta mucho eso, zonas con arándano y zonas con escobas, con el cistus, con la erica arbórea, erica laurifolia, que siempre salen en pHs bajos. Las escobas sabéis lo que son, ¿no? Los brezos altos, los brezos arbóreos, que siempre salen en pHs más bajos, pHs más ácidos, y es la zona que más le gusta al pinófilo. Cambio el edulis le gusta más zonas con helechos y con zarzas, porque son zonas de pHs. Prefieren el helecho y la zarza prefieren el pH ácido, pero no tan ácido como el arándano o el brezo arbóreo, las escobas, vamos. Su cutícula no es tan húmeda y suele ser arrugada, suele tener rugosidades y puntitos rojizos, y el pie suele tener tonalidades marrones rojizas. Los dos son muy buenos comestibles, aunque para mí, de todo el grupo de los edules, es decir, edulis, aereus, reticulatus, pinófilus, para mí el más flojo es el pinófilus. Un suidus bastante poco habitual, pero donde sale sí que es frecuente, que suele ser en el norte de, en las zonas altas de La Rioja, Soria y Burgos, es el flavidus. Suele salir en zonas también muy cercanas a donde sale el pinófilus, en zonas de mucho arándano, pero con el suelo muy encharcados. Zonas sobre todo cerca de pequeñas lagunas, de cursos de agua,
zonas muy encharcadas. Suillus. Los suillus son estos boletos babosos que le llamamos, con la cutícula muy viscosa, y este tiene un pequeño anillito y el sombrero grisáceo, de pequeño tamaño. Los suillus son comestibles de muy baja calidad. Otro suillus más típico y muy abundante en los pinares, sobre todo, y en esta zona es muy abundante, es el granulatus. Granulatus, que es el suillus por excelencia del pinar, de color anaranjado, el sombrero bastante uniforme, y los poros amarillentos que a veces echan unas pequeñas gotitas de leche blanca, que se ven ahí, unas pequeñas gotitas de leche blanca. Comestibles de muy baja calidad. Los suillus, lo dicho, boletos de poros amarillentos y cutículas muy viscosas. Y típicos de pinares o alerces. Este dicen que es el más rico de los suillus, el luteus, el anillado. Este es de un tono más parduzco y tiene un anillo blanco, como se ve en este ejemplar, tiene un gran anillo blanco que luego desaparece. Pero siempre el resto marrón del anillo se queda en el pie. También la cutícula muy viscosa y típico de pinares, tanto en suelo ácido como en suelo calizo. Este para mí es bastante buen comestible, que es el Xerocomus badius, ahora se llama Inledia badia, típico de pinar, aunque también yo lo encuentro en roble, muy buen comestible, y característica es que es un Xerocomus. Los Xerocomus tienen la cutícula aterciopelada y el pie suele ser alargado y leñoso. El pie suele ser bastante leñoso. En este caso, tanto el sombrero como el pie suelen ser más o menos del mismo color, un color marrón puro, y poros blancos que se vuelven verdosos cuando son más adultos, que siempre que le presionemos los poros van a azulear. La carne no azulea, lo que azulean son los poros. Y es muy buen comestible, y donde sale es bastante abundante, sobre todo en suelos bastante ácidos. El rebozuelo, el salsaperrechico, el sisaori y el Cantarellus cibarius. Este lo podemos encontrar en muchos hábitats, en hayedo, en roble, en castaño, en encina y también en pinar. También en pinar, como es esta foto. Una seta muy buen comestible. Los Cantarellus se caracterizan por ser afiloforales, es decir, el pie y el sombrero son todo uno, no se puede separar el pie del sombrero, no sabes dónde empieza el pie y dónde termina, dónde se une con el sombrero, y que no tienen láminas, sino pliegues, tienen unos tubos muy marcados, no son láminas. Las láminas se pueden romper, se pueden separar. Los pliegues forman parte del sombrero. Y son unos tubos duros que están pegados al capóforo. Bueno, este es el salsaperrechico, el rebozuelo, el cibarius, muy buen comestible, olor a frutado, sabor dulzón, olor como albaricoques y un color amarillo anaranjado muy característico. Otro Cantarellus, ahora Craterellus. Ahora han diferenciado los Cantarellus de los Craterellus de una forma muy sencilla. Cantarellus consideran a los del grupo del cibarius, es decir, los que son de sombreros macizos, y los que son tubulares, es decir, los que son huecos, ahora son Craterellus, como el Lutescens, la mula de monte. Muy buen comestible, típica de pinares calizos, que sus pliegues son poco marcados, son muy poco marcados, y su sombrero oscila desde el anaranjado hasta el negruzco, y sus pliegues, su pie, de un color amarillento o anaranjado, muy aromático, muy buen comestible. Otro Craterellus, el tubeformis, muy parecido, pero en vez de salir en suelos ácidos, en suelos calizos, como sale el Lutescens, el tubeformis, siempre vamos a cogerlo en suelos ácidos, y también lo vamos a encontrar, aparte de en pino, en roble, en naya, en encina, en quejigos, pero es muy frecuente encontrarlo sobre madera podrida de pino, como se ve en esta imagen. Cómo salen de dentro de un tocón de pino. Bueno, de una rama, perdón. De una rama de pino. Este es más oscuro
Su color en sí es más oscuro, el anaranjado del pie no es tan anaranjado, sino que es más parduzco, y los pliegues, los tubos, los tiene muy marcados, son más tubulares, como se ve muy bien en la imagen. El lutescens es más una mancha y el tubeformis es más tubular. Y este siempre en suelo ácido. Muy buen comestible, menos aromático que el anterior. Una seta típica de los pinares de Alepensis de esta zona es el Clitocibe alexandris. Pues sale. Yo en la zona de Tudela conozco un montón de pinares en los que sale. En Lerín saldrá. Y es una seta riquísima. Poco conocida, pero riquísima. El Clitocibe alexandris. Es un clitocibe de sombrero plano al principio y con el borde enrollado hacia adentro y luego se va haciendo más embudado cuando es adulto, y siempre es de este color entre marrón y anaranjado con una especie de escamitas, y el pie siempre es grueso, un pie grueso robusto. Esta será fácil confundirla con la geotropa, ¿no? No, porque la geotropa principalmente el pie suele ser más elástico, más duro, y este es un pie compacto, un pie robusto. Y salen juntas. Sí, también en seta. Yo que la tengo, ya la he cogido. También en seta. Suele tener unas manchitas también. Sí, por eso lo he hecho. Tiene esas manchitas que se ven ahí como color de miel. Suelen ser unas manchas como color de miel. Y su color es un color entre gris, amarillento y con unas manchas color de miel. Y el pie no suele ser, a ver, sí que es verdad que hay geotropas que salen con el pie cortito, pero esta generalmente siempre es de pie corto. Desde el pie corto, pie robusto, pie macizo y no duro, no un pie duro leñoso como el de la geotropa. Muy buen comestible. Y las láminas no son blancas como en la geotropa. Las láminas también son un color como amarillento, un amarillo, un blanco sucio. Un color beige. Yo creo que esta la cogimos ayer. Diríamos que es un color beige las láminas. Para mí es muy rica el alexandris. Y siempre en suelo calizo. Otro clitocibe típica de coníferas, alerces y pinos principalmente, el clitocibe clavipes, ahora le llaman ampuloclitocibe clavipes. Sin ningún interés, pero lo pongo porque es muy característica. Su pie aterciopelado negruzco y el sombrero grisáceo de un color parecido al de la pardilla, pero ligeramente aterciopelado. De mucho menor tamaño que la pardilla, que la illarraca, pero y comestible de muy baja calidad. Incluso viene como tóxico, ¿no? El clavipes, nunca lo he visto en ninguna bibliografía como tóxico, siempre lo he visto comestible de baja calidad. Bueno, características esas, sobre todo sombrero aterciopeladito y pie sobre todo negruzco y aterciopelado, de pequeño tamaño. Pero clavipes me parece que venía como tóxico también con alcohol, bebiendo... Podría ser, nunca lo he leído, nunca eso lo he leído. La illarraca, la pardilla, el clitocibe nebularis. Buen comestible, pero con reservas. Es una seta que produce muchas intolerancias y hay mucha gente que se intoxica con ella, por la intolerancia que produce. De todos modos, en caso de que la queramos comer, la podemos encontrar en pinares, en hayedos, en robledales, en infinidad de... Yo las he cogido hasta en higuera, hasta bajo higueras. Sí, y en campa pura y dura, en pregrezos. Y le da lo mismo suelo ácido que suelo básico, que le da lo mismo. Es una seta que cuando sale por cualquier lado. Sombrero gris parduzco y sobre todo ese pie alargado y las láminas blancas siempre decurrentes. Las láminas decurrentes, es decir, descienden por el pie. Y el entoloma lignum que está a la derecha, la lámina no es blanca, sino que es color crema y rosada cuando es adulta, y la lámina es escotada. Es decir, se escota, se corta antes de llegar al pie. El olor de la pardilla es muy diferente. El de la pardilla huele a pardilla. No sé definirlo de otra manera. Pero si queremos definirlo de algo, es a bosque muy mojados. Es un olor como a bosque muy mojado.
Y el Entoloma lividum es olor muy parecido al del perrechico, un olor a masa fresca de pan. A masa fresca de pan. Entoloma lividum muy tóxica, Clitocybe nebularis comestible con cuidado porque hay gente que se intoxica con ella. Otro Clitocybe, ahora Infundibulicibe, la geotropa, la platera, típica de suelos calizos, la podemos encontrar en pinar, la podemos encontrar en quejigos, la podemos encontrar en ayer y en páramos, pero generalmente en suelos calizos. Lo que he dicho antes de ella, un pie duro, leñoso, bastante leñoso, generalmente alargado y la forma de embudo. Cuando son jóvenes son más planas, pero siempre tienen un mamelón muy marcado en el centro. Y su tono cuando es joven suele ser como rosado, un rosa pálido, y cuando son más adultas suelen tener un tono más rosa anaranjado. Pero siempre con ese mamelón, ese pezón bien marcado en el centro del sombrero. Y el pie duro leñoso. Láminas también muy decurrentes, muy buen comestible. Rocites caperata, ahora llamado Cortinarius caperatus, que no tiene nada que ver con los Cortinarius porque no tiene cortinilla, sino que tiene un anillo muy bien marcado, típica de los pinares de alta montaña y de los hayedos de alta montaña, aunque yo tengo un robledal a 20 metros sobre el nivel del mar, también las cojo, y es muy buen comestible. ¿Cómo reconocerla? Pie alargado y fibriloso. Se ve muy bien aquí el dibujo de las fibras. El dibujo de las fibras muchas veces como enrollado, como si fuera en espiral, el anillo blanco con el borde algo parduzco bien marcado y las láminas de un color gris pálido. Y sobre todo el sombrero. El sombrero es anaranjado, entre amarillo y anaranjado, arrugado, muy arrugado y con unas lagrimitas blancas bien marcadas por todo el sombrero. Y es un aspecto arrugado. Muy buen comestible Cortinarius o Rocites caperata. Pero Cortinarius también los hay tóxicos y mortales. Y uno típico de pinar es el Cinamomius, que es de sombrero parduzco anaranjado y las láminas verde brillantes, amarillo brillantes. De pequeño tamaño, no suele pasar más de 3-4 centímetros de altura, sombrero ligeramente cónico y de 2-3 centímetros de diámetro. Muy peligroso porque es mortal. Es una seta de aspecto desagradable, poco apetecible y de pequeño tamaño. La gente no debería intoxicarse con ellos. Otro Cortinarius típico de pinar, muy bonito y muy aromático, es el odorífero. El odorífero sale en pinar calizo, cutícula muy viscosa, anaranjada, láminas que contrastan mucho porque son verdosas, son amarillo-verdosas, como fosforescente. A mí me recuerda el color al rotulador de marcar, al rotulador marcador amarillo-verdoso. Ese color amarillo-verdoso del rotulador fluorescente para marcar las láminas, vamos. El sombrero es anaranjado viscoso y su característica fundamental, aparte del pie bulboso, es el olor anís que tiene, un olor anís muy intenso, comestible de baja calidad, pero muy bonito y bastante frecuente en invierno en los pinares calizos. Si no huele a anís, ¿cuál es su, digamos, Oricalcius. Oricalcius o Xanthophyllus? Xanthophyllus no es tan parecido, no tiene ese tono tan anaranjado del sombrero. Entonces, se quedaría en Oricalcius. En Oricalcius, el Xanthophyllus es más amarillo. Si no huele a anís. Si no huele a anís. El Oricalcius es muy parecido de color, pero no huele, no anís, no huele. No tiene apenas color. Y en cambio tienes luego otro que es parecido también, que es el Odoratus, aunque ese suele ser de un color más violáceo, más que anaranjado, suele ser más violáceo, y ese huele a fruta. A mí me recuerda a chicle de fresa. Comestible de baja calidad. Y otro comestible de baja calidad, pero muy consumido por equivocación, es el Cortinarius purpurastris, el falso pie azul.
que salen roble, salen pino, sale malla. La gente muchas veces a principios de otoño, sobre todo en octubre, se piensa que está cogiendo pie azul, y el pie azul es muy raro encontrarlo cuando todavía hace calor en los bosques. Pie azul suele empezar a salir cuando hace un poquito más de frío. En cambio, este le gusta el comienzo del otoño, finales del verano, sale con calorcito, el purpurastris. Comestible, no pasa nada, hay mucha gente que los come confundidos. Pues tiene cortinilla, aquí vemos un poquito la cortina, pero luego vamos a ver otra foto en la que se ve mejor. El pie bulboso, engrosado en la base, y los restos de cortina son estas manchas marrones que se ven por aquí. Por ahí se ven las manchas de óxido marrón. Y en cambio, el pie azul que está a la izquierda, la lepista nuda, el pie no es engrosado en la base, no tiene esas manchas de óxido y no tienen la cortinilla. Vemos, aquí se ve muy bien en esta foto la cortina, ¿verdad? Ese velito, esa cortinilla. Los dos se pueden comer, el purpurastrum suele salir a principios de otoño, finales de verano, comestible de baja calidad, y la lepista nuda, aparte, es mucho más aromática y sale un poco más tarde. El purpurastrum no tiene un olor reseñable. Una seta mortal que sale en los pinares y también en los hayedos en restos de madera muerta, es de muy pequeño tamaño, 1 o 2 centímetros de diámetro, un pequeño anillo parduzco, es la galerina marginata, de color marrón anaranjado, con un pequeño anillo y, lo dicho, un par de centímetros de diámetro, un par de centímetros de altura. Sale en madera podrida y enseguida coge un aspecto desagradable. Una seta mortal que por salir en madera podrida y además tan pequeño tamaño, nadie debería fijarse en ellas para comerlas. Una seta mortal. Una seta muy bonita que sale en los pinares, sobre todo calizos, es la estrella de la tierra rojiza, que es el Geastrum rufescens. Se llama estrella de la tierra porque vemos cuando está abierta cómo tiene forma de estrella, tiene forma de tentáculos de estrella además, ¿no? Y es, al final no deja de ser un cuesco de lobo envuelto por esa estrella. Cuando es joven sale más envuelto, cuando es adulto se abre más y en el medio queda la gleba, que cuando le apretamos salen por este agujerito, salen las esporas por ese agujerito, el polvillo. Muy bonita, bastante frecuente en los pinares cálidos, sobre todo a mediados finales de noviembre, sin ningún interés culinario. Pero es muy bonita y frecuente, por eso la he puesto. La seta de la risa, de Hypnopilus spectabilis. ¿Por qué se llama la seta de la risa? Es obvio, es una seta que produce intoxicaciones alucinógenas y la gente se parte el culo con ella. Es una seta fácilmente reconocible porque salen tocones, sobre todo de pino, de gran tamaño, muy escamosa, con anillo y es totalmente anaranjada. Que cuando están frescas te manchas de naranja a las manos y suelen salir en ramilletes. Es una seta que nunca se la había considerado tóxica porque era extremadamente amarga, es extremadamente amarga, no hay Dios que se la coma. Es que un día un tío que no tenía paladar, no sé lo que le pasó, se las comió, pese a lo amargas que son, y se intoxicó, empezó a ver enanos, marcianos y de todo. Y desde entonces se la considera tóxica alucinógena, pero la realidad ¿cuál es? Que lo amarga que es, no deberíamos comerla, porque es muy amarga. Para comerla, la gente que la come adrede para tener alucinaciones, pues lo que hacen es la mezclan o con yogur o con nocilla. Si entráis en internet, en YouTube, y ponéis seta de la risa, efectos o seta de la risa, veréis gente que la come y cómo se descojona. Hay muchos vídeos de esta seta en YouTube. Vamos, cortándole, vaya. No, además no es excesivamente peligrosa. No es como una muscaria y una panterina que tiene un alto contenido en atropina. Esta tiene un ligero contenido atropínico, por eso no es tan peligrosa. No puede producir un paro cardíaco o un derrame cerebral, como es el caso de la panterina o la muscaria.
que aunque hablamos de alucinógena, ha habido muertes con ellas. ¿Por qué? Porque produce paros cardíacos y derrames cerebrales. Y esta no está peligrosa. Lo dicho, si la veis, si ponéis en YouTube lo de seta de la risa, lo veréis. Y es muy fácilmente reconocible. Eso sí, lo dicho, es muy amable. Que lo tengáis en cuenta. La Gyromitra esculenta, el bonete, una seta mortal, aunque si la desecamos bien podemos comerla, pero tiene que estar bien desecada, si no, la toxina que tiene, que es la gyromitrina, es mortal. Tiene forma de, sale en primavera en pinares de alta montaña y tiene forma de cerebro, con un pequeño pie blanco grisáceo. Y la morchela cónica, la colmenilla, típica de pinar, también suele salir en zonas de pinar quemado, tanto esta como la morchela de lata, que tienen forma de colmena, veis su nombre de colmenilla, también típicas de primavera. Muy buen comestible, aunque hay que cocinar las colmenillas porque en crudo pueden ser algo tóxicas. No deberíamos confundirlas, las gyromitras esculentas, con las morchelas. He puesto una foto de una morchela deliciosa que está muy arrugada, pero se ven como tienen los alveolos en forma de panales de abeja, y en cambio el bonete, la Gyromitra esculenta, como tiene forma de cerebro, forma cerebroide. Una mortal, la Gyromitra esculenta, y las morchelas siempre muy buenos comestibles, siempre que la cocinemos bien. Otra Gyromitra, también mortal, la Gyromitra ínfula, típica de pinar. Esta siempre suele salir, sobre todo en invierno, tiene forma de cabeza de perro. Se le suele ver muy bien ahí las dos orejas y el hocico del perro. O también orejón de albaricoque, dicen que tiene forma de orejón de albaricoque. Es totalmente granate, tanto el pie como el sombrero, y típica sobre todo de invierno en pinares ácidos. También tiene mucha gyromitrina, por lo que no deberíamos consumirla. Hebelomas. Setas tóxicas, poco tóxicas, pero producen diarreas y vómitos, y fácilmente reconocibles y muy fácil de encontrar en todo tipo de hábitats, y sobre todo en pinares. Por ejemplo, esto, la Edurum, que huele a cacao fresco, y la característica de las hebelomas es sombreros de color entre rosa, marrón, grisáceo. El centro siempre suele ser más rosado, y sobre todo las láminas gris pálido y el pie escamoso. Las hebelomas, pies escamoso y láminas grisáceas. Olores muy intensos. En el caso de la Edurum es como a cacao, pero otras hebelomas como la Sinapitan suelen ser olor a rábano o a tierra muy húmeda. Esta, la hebeloma Sinapitan, también muy abundante en los pinares, de un color más oscuro, más marrón, rosado oscuro, y las láminas se ve muy bien el color gris pálido característico. Olor desagradable a rábano, a tierra muy húmeda. Tóxicas. Las lenguas de vaca. He puesto las dos especies de lengua de vacas que vamos a encontrar en nuestros pinares y en otros hábitats, que son el Lignum albidum y el Lignum repandum. A la izquierda el albidum, a la derecha el repandum. Características, pues el albidum es más blanco el sombrero, más débil la carne, y sobre todo el contraste entre las agujas, que son más rosadas y contrastan mucho con el color del sombrero. Suelen ser como rosaditas, contrastan con el color del sombrero, y más alatadas que en el repandum. Siempre el albidum lo vamos a encontrar en suelo calizo, tanto en pinar como en encinar como en quejigal, pero siempre en calizo. Y el repandum a la derecha tiene los aguijones más cortitos, blancos. El sombrero nunca es blanco, sino que suele ir desde un color crema a un color rosado anaranjado. Suele ser de menor tamaño el repandum que el albidum, y
siempre en suelo ácido, el repandum en ácido, el albidum en calizo. Diferencia de sabor, el repandum suele ser mejor calidad que el albidum porque el albidum suele amargar bastante. El albidum suele amargar bastante. La llanega blanca, el Hygrophorus gyrocyclus, típica de pinar calizo, frecuente por esta zona, de un color como todos los Hygrophorus, sombrero bastante viscoso y láminas muy separadas con laminillas intermedias y láminas decurrentes siempre. El Gyrocyclus suele tener un moco en la parte superior del pie que a veces tapa las láminas cuando son muy jovencitos y está muy cerrado, pero su característica es un color blanco amarillento muy característico y muy viscoso. Suelen salir son más de bastante pequeño tamaño, 2-3 centímetros, 4 como mucho, bastante pegados al suelo y en suelo calizo. Bastante buen comestible. O el Hygrophorus limaco, el Hygrophorus latitabundus, Hygrophorus limacinus, llanega negra, también buen comestible, también de pinar, sobre todo suelos calizos, y su característica es el sombrero gris parduzco y el pie manchado de una baba del mismo color que el sombrero. Se le ve aquí, en este ejemplar se ve muy bien esa babilla, una babilla muy marcada en el pie, bastante más grueso que otros Hygrophorus. Y también, como Hygrophorus que es, láminas decurrentes y muy separadas con laminillas intermedias. ¿Diferencia entre lámina y laminilla? Pues las láminas son estas las que van desde aquí hasta aquí y las laminillas intermedias son las que van desde el borde del sombrero hasta mitad del sombrero más o menos. Típico de los Hygrophorus. Otro higróforo típico de los pinares, en este caso arenosos, el Hypothecus, comestible de baja calidad, de sombrero marrón negruzco y siempre las láminas y el pie amarillentos. Muy bonito, bastante abundante, lo dicho, muy viscoso igual que todos los Hygrophorus y láminas muy separadas con laminillas intermedias. Muy buen comestible, típico de hayedos o de pinares, siempre en suelos ácidos, el Hygrophorus marzuolus, la seta de las ardillas, el marzuelo. Se le llama marzuolus porque su época de aparición supuestamente es marzo, aunque la podemos encontrar más o menos desde Navidades hasta finales de abril, dependiendo de cuando caigan las nieves. Fácilmente reconocible porque en esa época es una de las pocas setas que salen dentro de los bosques, de un color gris negruzco el sombrero, láminas blancas, aunque se suele manchar cuando están muy húmedos, del color negruzco del sombrero y el pie blanquecino con manchas negras. Muy buen comestible, también lo dicho, Hygrophorus, sombrero viscoso, aunque no tanto como otros Hygrophorus, y láminas muy separadas con laminillas intermedias. Muy buen comestible. Muy escondido. Y muy escondido. Salen muy tapados y muy difíciles de buscar. Es la seta que más me gusta buscar. A mí también. Sí, puede ser la que más te guste encontrar. Porque es la que más satisfacción da de lo escondida que está. Pero buscar no gusta porque te puedes volver loco. Como no conozcas los setales, te puedes tirar horas y horas pateando hayedos o pinares y no ver uno. Y los puedes pisar, Yo soy, el año pasado, almorzando, vino la ardilla a la cesta a intentar llevárselas en el bosque. Es posible, es de lo poco comestible que tienen en esa época. Pues vino la ardilla a la misma cesta, No, yo te voy a decir que yo eso no, pero corzos comérselos sí. Sí he visto corzos comiéndose. Sí, comidas, muchas veces, comidas personalmente, mira, muchas veces vemos dónde están porque ves el pie. Es más, yo te digo, yo las zonas en las que los cojo, todos los años encuentro algún setal nuevo. Aunque haya pasado 1000 veces por él, siempre encuentras uno destapado que nunca lo has visto. Que nunca lo has visto.
De verdad, porque como no conozcas los setales, te puedes estar pateando bosque que no... Y aun conociéndola, vuelta que das, vuelta que coges, vuelta que das, vuelta que coges. A ver, ¿cuál es el motivo fundamental de estar tan tapadas? Pues que al final en invierno, sobre todo en Alledo, están todas las hojas caídas. Tiene el mismo color. ¿Eh? El mismo color más o menos también. Bueno, son más gris negruzcas. Pero lo que pasa es que los bosques suelen ser muy oscuros en esas fechas. Y el pinar, aunque sea de hoja perenne, siempre en invierno hay más pinocha en el suelo que en primavera y verano. Vamos a ir con los níscalos, con los lactarius, el deliciosus, el robillón, lactarius deliciosus. Los lactarius, como he dicho antes, es del grupo de las rúsulas y su textura es dura. Se parte como latita, como el chocolate negro, es decir, una textura que es un corte limpio. Y los lactarius sueltan leche, sueltan sangre. Siempre debemos comer lactarius de láminas o rojitas o anaranjadas y leche o rojita o anaranjada. Lactarius de leche blanca y de láminas blancas pueden ser tóxicos. Y lo que sí que no debemos comer confundido con el níscalo, aunque hay todos los años alguna intoxicación, es el Paxillus incolotus, que es mortal, que es una boletácea con láminas. Por lo tanto, boletácea, carne esponjosa. Pero no suelta leche, sino que se mancha de un marrón negruzco. Es una seta fea, de un aspecto desagradable, pero muy abundante. Tanto en pinar como en robledal, como en encinar. Muy abundante. Josué, dime. A ver, siempre he hecho esa pregunta yo. ¿Por qué los Paxillus, los Porphyrius y todo eso los enclavan en las boletáceas? ¿Por qué? Por la carne esponjosa y porque el limenio, más que una lámina pura, son una unión de tubos. No es una lámina pura. No es una lámina pura, es más tubos, como una boleta. Y además la carne esponjosa. Pero para verlo con lupa. Con lupa se ve muy bien. Mira, en esta foto, yo creo que no la puedo ampliar, porque está... Pero se ve muy bien como no es una lámina recta, sino que es como una unión de muchos tubitos pequeñitos. Sobre todo por el tema de los tubos y por la carne esponjosa. Que lo dicho, lactarius totalmente naranja, leche naranja, Paxillus incolotus de un color más marrón negruzco, que se mancha de marrón negruzco, no echa leche. Un lactarius tóxico, en este caso el pubescens, que es de abedul, pero lo he puesto para compararlo con el níscalo, láminas blancas y leche blanca, tóxico. Aquí se ve la diferencia. El pubescens a la derecha, la lámina blanca, las gotitas de leche que echan blancas, y el deliciosus a la izquierda, láminas anaranjadas, leche anaranjada. De todas formas, en pinares solamente salen los buenos, ¿no? Hay una regla general. No es cierto del todo. Yo no me encuentro... A ver, de los tóxicos no, del grupo de los tóxicos no. Pubescens, torminosus, acerimus, no. Pero el acerimus no, perdón, el acerimus, el escroviculatus. El escroviculatus en Italia sí que sale en pinar de alta montaña. Yo lo he visto en Pinus silvestris en alta montaña, aunque sea de abeto blanco típico o de abeto rojo, el escroviculatus, que es tóxico, también sale en Pinus silvestris en alta montaña. El escroviculatus. Pero, ojo, que aunque no sean tóxicos, en el pinar vamos a encontrar el Chrysorius, que es muy picante, el Rufus, que es muy picante. El Zonarius es más de encina. El Zonarius siempre en suelo clarito, más de encina. Muy picante. Encina con pino. Pero lo dicho, que aunque no tengamos los tóxicos en pino, que los escroviculatus, yo sí que lo he visto en pino a más de 1700 metros de altitud en Italia,
Los de leche blanca y láminas blancas, si no son tóxicos, casi seguro que van a ser picantes. O nos vamos a encontrar este que es de calidad muy baja, el Quieticolor, en suelo muy ácido y de un sabor tirando amargo, acorchado, textura acorchada. Y la diferencia fundamental con el Deliciosus es que este no es de un tono naranja, sino que es de un color gris a color teja, color ladrillo, color teja. Y su leche es color teja, no es color naranja zanahoria. El Deliciosus de la leche es color naranja zanahoria, igual que sus láminas, y este es un color más apagado, un color más teja, más ladrillo. Y el sombrero siempre es mucho más apagado, un color grisáceo, suele salir en pHs más ácidos. Y típico de pinar calizo, el Sanguiflus y el Semisanguiflus, que no lo he tenido por no enrollarme mucho, y el Sanguiflus de láminas más rosadas y la leche sangrante, leche color vino, color sangre. Muy buen comestible y típico de pinar calizo. El pie azul, que ya le vimos antes, la borracha, que se le llama, lo podemos encontrar en pinar, aunque también en muchos otros hábitats. Sombrero de un color marrón, rosado, violáceo, y el pie y la lámina de un color azulado, violáceo. Aroma muy intenso, buen comestible. Y su hermana la pequeña, la lepista sórdida, de mucho menor tamaño, mucho más frágil y no es apenas aromática. No es apenas aromática. Y la vamos a encontrar también en los mismos hábitats más o menos que el pie azul, que la lepista nuda. Pero esta es mucho más pequeña y no huele apenas. Y la carne es mucho más elástica. La garamperna, el parasol, la Macrolepiota procera. Esta sí que es una seta que sale en todo tipo de hábitats, pero uno de los hábitats que le gustan es el pinar arenoso, sobre todo. Los pinares arenosos le gustan bastante y el pinar calizo no suele ser tan frecuente, pero también la podemos encontrar. Macrolepiota procera, garampernas. Muy buenos comestibles las macrolepiotas, que la confusión posible son con las lepiotas de pequeño tamaño. Diferencia fundamental, ahora os voy a enseñar una foto muy explicativa, pero las macrolepiotas, escamas grandes, si las quitamos del sombrero no se rompe el sombrero. Si a las lepiotas pequeñas les intentamos quitar las escamas, se va a romper el sombrero. Luego, tamaños más de 12-15 centímetros de alto y de diámetro. Anillo grande, carnoso y móvil, se podemos moverlo por arriba y por abajo del pie, que no se va a romper. La procera, muy escamoso su pie. Y aquí está la foto que nos explica el tamaño, la diferencia de tamaño de una macrolepiota procera con unas lepiotas pequeñas, unas lepiotas alveolas. Vemos como una macrolepiota procera tiene el tamaño. Una macrolepiota procera recién salida, cerradita, tiene el tamaño de 5 lepiotas alveolas juntas. Ahí se ve muy bien el tamaño, ¿verdad? Diferencia de tamaño, en esa foto se ve muy bien. 5 lepiotas alveolas, que encima son de las lepiotas pequeñas, de las de más tamaño, no llegan al tamaño de una macrolepiota recién salida. Señores, tengo que marchar. Venga, ya estoy terminando. Voy a presionar por lado de la vaca. Pone mi cena y es mi cena con él. Mi cena con él. Mi cena sin Nessie, la seta de las piñas, sin ningún interés culinario, pero es muy bonita y suele salir al poco de llover, siempre en grandes grupos en piñas. Aquí hay muchas aquí. Es un color rosadito, sí. Aquí Sí, hay. sí. No. Y la semana pasada, al final que estuve había muy pocas setas, pero de esto estaba infestado.
Es de lo primerito que sale. Hay otra que sale también así las piñas, ¿no? Sí, la Biospora miosura, pero es de mucho más pequeño tamaño y no es tan bonita como esta. Es así un color entre granate, rosa, muy intenso, muy bonita, sin ningún interés. La Rhodochybe truncata, la rojilla, un muy buen comestible que vamos a encontrar en suelos calizos, tanto dentro de pinar como en páramos, y color como ladrillo, color teja, muy carnosa, muy consistente, muy aromático, olor a jamón serrano, y se mancha de óxido, se mancha de un óxido rojizo, tanto las láminas como el pie. Muy carnosa, una seta muy rica, muy agradable. Pues hasta el día que la encuentres, porque como la encuentres luego es una seta muy abundante, donde sale es muy abundante. ¿Es de primavera o solamente...? Primavera y otoño. Tanto primavera como otoño. Y el brote fuerte suele ser otoño. Pero en primavera también se las encuentra y muy buenos setas. Es una seta muy rica. Rúsulas. He puesto aquí un popurrí de rúsulas. Rúsulas en pinares generalmente son picantes. Suelen ser del grupo de las picantes, pero tenemos un par de ellas comestibles. La Parazuria arriba a la izquierda, la Seraspelina abajo a la derecha. Y entre medias tenemos tanto la sanguínea como la torulosa. Rúsulas, lo dicho, textura dura, textura de tinta, textura de chocolate negro. Las rúsulas picantes generalmente suelen ser o colores, o rojizos, o violáceos. Siempre muy intensos, muy húmedos, muy llamativos, muy uniformes. Y en cambio las rúsulas comestibles, las de sabores dulzones, suelen ser de colores más apagados, más verdosos, violetas pálidos, rosados pálidos, siempre menos uniformes y más apagados, como es la Parazuria, que es la urrecha de pino, la que le llamamos en el País Vasco urrecha de pino, que suele salir en pinar, de un color gris parduzco verdoso, muy característica de los pinares, sabor dulzón. La sanguínea color rojo sangre con el pie rojo también, la torulosa color violáceo, tanto pie como sombrero y las láminas completamente blancas, y entre medias tendríamos la sardonia, que es muy parecida pero con láminas amarillentas, también muy picante, y abajo a la derecha tenemos la Serampelina, que aunque sea un color violeta, intenso, llamativo, no es brillante, sino que es aterciopelada. Las bases del pie se manchan de color carmín y su característica es el olor a sardinas. Huele a sardinas, sabor dulzón y olor a sardinas. Y sombrero aterciopelado. Y esta siempre sale en pinar. Y es bastante frecuente. Sombrero seco, aterciopelado y olor a sardinas. Un cuesco de lobo. Scleroderma citrinum. Las esclerodermas son tóxicas, son los cuescos de lobos de cutícula dura, piel dura y el centro negro. El centro cuando son jóvenes negro. Está la citrinum, típica de muchos hábitats, pero sobre todo los pinares, de un color amarillento con muchas escamitas pequeñas. Tóxica. Muy bonita, típica de pinares, sobre todo en zonas con muchos helechos, la Estrofalia aeruginosa, sin ningún interés culinario, de un color azul verdoso muy bonito, con unos flequitos blancos en el sombrero y el pie también azul verdoso, muy escamoso, con un pequeño anillo. Láminas grisáceas, muy bonita. ¿Eso es diferente con la cianea? La cianea suele ser de caducifolios y la cianea, el tono suele ser más azulado, no tan verdoso. Suele ser un tono, y aparte, luego dicen la lista de las láminas, es decir, el borde de las láminas, donde se juntan las láminas con el sombrero, la cianea tiene la lista blanca. Pero sobre todo, aparte, la cianea es más grande, es algo más grande y sobre todo el hábitat. La eruginosa es de pino, la cianea es de robles y hayas. Pero, sin más. Exclusivo de pinar.
Aeruginosa principalmente pinar, abeto, coníferas, vamos. No son hayas. En haya suele ser la cianea. No sé, ya la cogí en alerces, la tengo. Sí, pues sería aeruginosa probablemente. Por eso, es que las veo muy parecidas y no me termino de... Pero si te fijas, esta aeruginosa no suele ser tan grande como la cianea. La que sale en haya en roble suele ser un tamaño bastante más grande, que es la cianea. Esta no suele pasar de 2-3 centímetros y la cianea suele ser hasta 5 o 6 centímetros de diámetro. Es que las que he cogido son grandes, ¿no? Es que es más relativo, es lo que no se lo Sí. entiendo. También de lo rico que sea el terreno. Pues donde salen los ensueños bífidos, Sí. ¿te acuerdas que pararon? Sí, sí. Sí, en alerces es muy típica la aeruginosa. Tricholomas, Tricholoma bachi. Fácil de encontrar en los pinares, que es una seta que sale muy pegada al suelo de un color marrón rojizo muy característico, sabor muy amargo, olor harinoso, y la característica, hay muchas tricholomas de este grupo, de las albobrúneas, que son marrones de láminas blancas, pero esta quizás es la más característica de pino, la más fácilmente encontrable en la bachi, y su característica fundamental es el pie. Hasta la mitad es rojizo y de la mitad para arriba blanco, del mismo color que las láminas. Y el sombrero del mismo color que la parte baja del pie, de un color marrón anaranjado, rojito. ¿El Atlántico? Es la misma, son sinónimos. Es que son sinónimos. Bachi y Flaticum son sinónimos. Muy amadas y muy abundante en los pinares. La seta de los caballeros, la tricholoma ecuestre, siempre en pinar arenoso, suelen salir muy enterradas, muy llenas de arena y de olor harinoso, muy buen comestible, aunque dio unas intoxicaciones mortales hace años, que por eso hay que tener precaución con ella. El que la quiera comer, que la coma. Que el que la haya comido toda la vida y no la tenga miedo, que la siga comiendo. No se han vuelto a oír intoxicaciones de esta seta, ¿no? No, para nada. Es más, a ver, yo la sigo comiendo. Yo la sigo comiendo. En Francia se puso algunos se pondría morado de comer. Sí, es que el tema está que la lactiomielitis, la intoxicación que producen los estudios que se han hecho con 9 especies diferentes, entre ellas el Boletus edulis, el champiñón, Drusula vesca, y en todas dan intoxicación. Estudios con ratones de laboratorio, dándoles a partir de X cantidad, es decir, cuando les empachaban y les daban durante varios días seguidos, con esas 9 especies que hicieron el estudio, en todas sufrían una radiomiolisis. No es como si cogen a uno, le meten delito de de golpe, Bueno, pues sí. No, No, es que encima es eso, los estudios que se han hecho y son unos resultados verídicos con ratones, siempre hay que decirlo con ratones, fue eso. A partir de X cantidad, es decir, cuando ya los empachaban y les daban durante varios días seguidos, acababan intoxicándose. Tanto con el edulis como con el ecuestre, como con la terra, como con el champiñón, con varias especies. Esta sí que es tóxica, esta no sale en pinar, sino que sale en caducifolios, aunque su hermana la Tricholoma bufonium la podemos encontrar en pinar, la sulfureum, que le he puesto porque es la que se podría confundir con la ecuestre, pero esta es de mucho menor tamaño y su olor es asqueroso, huele a gas, a azufre. Y es mucho más pequeña, la ecuestre a la izquierda y la sulfureum a la derecha. Las dos son amarillos verdosos. La Tricholoma terrium, la negrilla, muy buen comestible, fácilmente reconocible porque todo su sombrero tiene aspecto de piel de ratón, es decir, peludita, gris negruzca y eso, muy aterciopelada. Láminas blancas grisáceas, muy pegadas al suelo y suelen salir muy llenas de arena, muy llenas de tierra. Muy buen comestible, poco aromática. Se podría confundir con la Tricholoma pardinum, que está a la derecha,
que es típica de pinar de alta montaña, o la Pardinum varia filamentosum, que es típica de hayedo, pero que es mucho más grande, más robusta, olor harinoso y escamosa, atigrada. De ahí su nombre antiguo de Tricholoma tigrinum. Es atigrada. En cambio la Terrium, la negrilla, vemos cómo es toda ella terciopelada y muy uniforme el color. Gris negruzco. La Portentosum, la capuchina, muy buen comestible, olor muy aromático, muy harinoso, que se caracteriza por tener la cutícula bastante viscosa, de un color gris negruzco y las láminas de un pie un brillo amarillento muy característico. Muy buen comestible. No confundirla con la Tricholoma seiuntum, variedad coniferarum, que ahora le llaman Tricholoma viridilutescens, que es típica de coníferas, cutícula mucho más seca y un color más amarillento, más verdoso, y la base del pie muy alargado, puntiagudo, y la base del pie se mancha de rosa y sabor muy amargo. Aquí tenemos ambas, como la Portentosum es de un color gris negruzco y la otra es de un color gris verdoso parduzco, y la base del pie se mancha de rosa. En cambio la otra siempre coge ese brillo amarillento, tanto el pie como las láminas. Y la cutícula muy viscosa de la Portentosum, de ahí que cuando las cogemos salen súper sucias de tierra, porque además son de pinar arenoso, y la Seiuntum, la cutícula es seca, muy amarga. Y con esto doy por concluida la conferencia.